Esta es la misteriosa ciudad megalítica de Nan Madol, situada frente a la costa de la isla de Pompey, en el Océano Pacífico Occidental. Los oscuros y colosales pilares de basalto de sus antiguas islas artificiales se elevan desde el mar Esmeralda. Sus restos, un intrincado laberinto de enormes piedras y vías fluviales, capturan historias de una antigua civilización perdida en las mareas del tiempo. Esta maravilla arquitectónica plantea un enigma desconcertante, de cómo se transportaron estos bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 50 toneladas hasta aquí, frente a la costa, en medio de las olas rompientes y los arrecifes de coral. Considerada habitada por espíritus según el folclore local, Nan Madol está plagada de leyendas de hechiceros y dragones voladores. Esta misteriosa ciudad, que en su día fue el centro ceremonial y político de la dinastía Saudeleur, ahora está desierta y hay pocas pistas sobre el destino de sus habitantes. Pero ¿quién construyó esta maravilla de isla y qué secretos cuentan sus ruinas? La construcción de Nan Madol comprenden casi 100 islas artificiales sobre un arrecife de coral, y se extiende a lo largo de 1,5 kilómetros y medio de ancho, abrazando la costa cargada de manglares de Pompeya. La ciudad de piedra y mar fue construida utilizando basalto y cantos rodados de coral que pesaban una media de 5 toneladas, y algunos de ellos hasta 50 toneladas. Las rocas tuvieron que ser trasladadas desde canteras a más de 40 kilómetros de distancia, y luego transportadas a través de las aguas de una laguna. Como una sociedad sin acceso a poleas o herramientas metálicas se las arregló para transportar, levantar y colocar estas piedras, es un rompecabezas que sigue desconcertando a científicos e historiadores. Los pompeyanos locales creen en fuerzas mágicas que permitieron que las piedras volaran hasta sus lugares de descanso, y otras leyendas hablan de gigantes que construyeron la ciudad en una sola noche. Este intrincado laberinto urbano, construido principalmente entre los siglos 8 y 9, fue obra de la dinastía Saudeleur, una civilización única que adoraba al mar, establecida en el siglo VI. Las islas y sus estructuras se construyeron a partir de colosales columnas de roca de lava negra, naturalmente pentagonales o hexagonales, de hasta 6 metros de largo. Estos monolitos se disponían en formaciones de troncos, sirviendo como muros exteriores y cimientos, y se rellenaban con trozos de coral para crear plataformas elevadas para las estructuras tradicionales. Se estima que se movieron un total de 750.000 toneladas métricas de roca negra a lo largo de 4 siglos, con una media de 1.850 toneladas anuales. Todo esto se logró en una época en la que la población de Pompeya era de unas 25.000 personas. El trazado de la ciudad ilustra una meticulosa planificación urbana dispuesta en cuadrícula. Los islotes están separados por canales de marea. Cada islote tenía un propósito designado. Algunos eran residencias y otros se dedicaban a la preparación de alimentos, a la construcción de canoas o a actividades rituales. En su apogeo, se cree que la isla albergó hasta 1000 habitantes. En el corazón de la ciudad se encuentra el sector central, un recinto sagrado que alberga tumbas, templos y espacios ceremoniales. Dentro de la ciudad, el Real Mortuorio destaca como la estructura más ornamentada, rodeada por 2 conjuntos de muros de 8 metros de altura. Sus esquinas elegantemente curvadas abarcaban una zona cerrada más grande que un campo de fútbol. Se estima que una de sus piedras angulares pesa la asombrosa cifra de 50 toneladas. Esta estructura albergaba los cuerpos de los reyes de la dinastía antes de su entierro definitivo. Durante siglos, la pequeña isla de Pompey, parte de los modernos estados federados de Micronesia, estuvo dominada por una autoridad centralizada, la dinastía Saudeleur. Esta dinastía estuvo en el poder desde aproximadamente 1100 hasta alrededor de 1628. La leyenda de Pompey sostiene que los gobernantes de Saudeleur eran de origen extranjero, notablemente distintos de la población nativa en apariencia. La dinastía Saudeleur, que abarcó muchas generaciones, presentó una intrigante mezcla de personalidades. Meinkaba, por ejemplo, fue un líder ilustrado al que se le atribuye la construcción de una aristocracia estable en Pompey. Sin embargo, no todos los gobernantes fueron recordados con cariño. Sir Conway fue conocido por sus duros impuestos, que causaron un gran sufrimiento entre la población. Una historia aún más oscura rodea al Saudeleur, conocido como Isoquelequel, que según la leyenda utilizó la magia para encontrar y consumir a los pompeyanos más gordos. Pompey fue dividido en 3 estados durante el reinado del Saudeleur Muonbei, cada uno de los cuales se dividió a su vez en varias áreas. La sede del poder estaba en Nan Madol,
donde los gobernantes desarrollaron un sistema de títulos estratificado que asignaba ocupaciones particulares. Los títulos derivaban su nombre de la palabra pompeyana Sao, que significa, con derecho a, y Delure, que era el antiguo nombre de la isla. Este nombre era un título apropiado para los gobernantes de una sociedad que era notablemente jerárquica. La ciudad no era solo un centro político, sino también un centro religioso. La zona noreste, conocida como Madol Pau, servía de sector mortuorio, con 58 islas que contenían viviendas sacerdotales y tumbas de altos muros, incluida la Gran Real Mortuoria. Los jefes Saudeleur utilizaban la ciudad estratégicamente, albergando a posibles rivales dentro de sus confines para vigilarlos y controlarlos. Las fuentes de alimentos y agua dulce solo están disponibles en la isla principal y tenían que ser traídas a Nan Madol en barco. El gobierno de los Saudeleur del sur fue absoluto, y cada vez más opresivo a lo largo de las generaciones. La isla entera, incluidos sus habitantes, era propiedad del gobernante Saudeleur. El gobernante cedió la tierra a las clases terratenientes, que supervisaban a los plebeyos que la cosechaban. A cambio, los plebeyos estaban obligados a presentar frecuentes tributos de fruta, pescado y otros alimentos al gobernante. Con el tiempo, las exigencias se volvieron tan severas que la población vivió en un estado de inanición y servidumbre. La caída de la dinastía Saudeleur llegó con la invasión de Isoquelequel, otro extranjero semimítico. Ofendido por el gobierno opresivo y la falta de respeto del señor hacia los dioses locales, Isoquelequel conquistó Pompey reemplazando el gobierno centralizado de Saudula con un sistema más descentralizado conocido como el sistema non-morqui, que persiste en la actualidad. Mito y leyenda moderna. Una historia legendaria en la cultura pompeyana afirma que la ciudad fue construida por los hechiceros gemelos Olisipa y Olosopa. Estos hechiceros, procedentes de la mítica tierra de Catar occidental, buscaban un lugar para construir un altar para adorar al dios de la agricultura. Finalmente tuvieron éxito después de varios intentos fallidos, dando lugar a Nan Madol. La leyenda cuenta que levitaban las enormes piedras que componen Nan Madol con la ayuda de un dragón volador. Tras la muerte de Olisipa, Olosopa se convirtió en el primer Sadler y engendró 12 generaciones de gobernantes. A lo largo de los años la isla se ha ganado la reputación de estar embrujada, y los lugareños la llaman la ciudad fantasma. Su aura misteriosa ha inspirado incluso las obras de H.P. Lovecraft, que utilizó la ciudad como inspiración para el hogar de Cthulhu, en uno de sus cuentos. Los extraños sucesos que ocurren a quienes intentan investigar la isla, han contribuido a esta reputación y han llevado a muchos a creer que la isla está maldita. En el siglo XIX el gobernante local hizo una proclamación amenazando a los arqueólogos ingleses que la visitaban, diciendo a todos que perturbar la Tierra Santa que una vez perteneció a gobernantes pasados con poderes sobrenaturales, estaría violando la ley. Esta amenaza ya se había hecho realidad años antes, en 1874, cuando un barco que transportaba cientos de cajas de artefactos de Nan Madol, recogidos por el antropólogo polaco Jon Kubary, se hundió en una tormenta cerca de las Islas Marshall. La maldición también está entrelazada con leyendas de gigantes que una vez habitaron Nan Madol. Los relatos de principios del siglo XX hablan de un gobernador alemán de Pompey que desafió las advertencias, y abrió las tumbas selladas de los antiguos gobernantes de la isla. En su interior, se dice que encontró esqueletos gigantes que medían entre 2 y 3 metros de altura. Una tormenta tórrida surgió tras el descubrimiento y el gobernante alemán cayó enfermo, muriendo a la mañana siguiente. Tales relatos han llevado a la creencia entre algunos de que los constructores de Nan Madol fueron gigantes del continente perdido de Mu, o incluso de las islas perdidas de Lemuria. En tiempos más recientes, hubo historias de ataúdes de platino encontrados en las aguas de Nan Madol, durante la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. Estas historias hablan de buzos japoneses que descubrieron una gran riqueza en metales preciosos y perlas, en la existencia de ataúdes de platino herméticos. Se dice que los buzos trajeron trozos de platino a la superficie día tras día, hasta que un día 2 buzos no salieron a la superficie. El misterio de Nan Madol aún sigue en debate permanente, por ejemplo, quiénes fueron realmente los que construyeron Nan Madol, y cómo lograron tal hazaña de ingeniería. Aún hay mucho por descubrir los grandes enigmas de esta colosal ciudad.